Tan pronto como la patrulla se alejó, el vendedor abandonó su actuación. ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿No son suficientes 500? Te vistes como un caballero, pero solo eres un cliente sin dinero. Toma el dinero y vete ya. El señor Thorne también había vuelto a ser su yo arrogante, bebiendo té sin siquiera mirarme. De repente, las puertas de cristal se abrieron de golpe. Media docena de hombres corpulentos irrumpieron. Liderándolos iba un hombre calvo con una cicatriz en el rostro. Barnaby Thorne, ¿dónde está mi dinero? Te di 3 días. Si no me pagan hoy, voy a clausurar este lugar. El color desapareció del rostro del señor Thorne. Jax, ¿qué haces aquí? Pensé que habíamos acordado unos días más. Ya solicité un préstamo de $2 millones del Riverside Bank. Solo estoy esperando la firma final del presidente. Tan pronto como se liberen los fondos, te pagaré con intereses. ¿Riverside Bank? Jax se burló. ¿A quién intentas engañar? Un tipo como tú no conoce a nadie en la corporativa de Riverside. ¿$2 millones? ¿Acaso el presidente del banco es tu padre o algo así? Lo digo en serio. Es la verdad. El señor Thorne rebuscó torpemente su teléfono. Llamaré al gerente ahora mismo. Su oficial de préstamos me dijo ayer que se firmaría hoy. Lo estoy llamando ahora. Sus dedos temblorosos presionaron el botón de marcar. Casi en el mismo instante exacto, un tono de llamada familiar resonó en la silenciosa sala de exposición, proviniendo de mi bolsillo. Todos los ojos en la sala de exposición se desplazaron hacia mí. Saqué el teléfono lentamente del bolsillo. La pantalla decía, Barnaby Thorne, Riverside Bank. Era el número de la sucursal, el número que él había marcado desde su propio celular, temblando de los nervios, convencido de que llamaba a mi secretaria o a algún subordinado que le daría buenas noticias. No contesté de inmediato. Lo dejé sonar 3 veces. Lo vi a él, al señor Thorne, apretando el teléfono contra su oreja, mirando alrededor como si el universo entero hubiera decidido conspirar contra él en ese preciso momento. Su mirada fue del teléfono en su mano al teléfono en la mía. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Como si sus ojos no pudieran procesar lo que estaban viendo. Jax, el hombre de la cicatriz, fue el primero en entenderlo. Soltó una carcajada gutural que llenó todo el espacio. Espera. Este tipo es... Presioné el botón verde. Buenas tardes, señor Thorne. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 4 segundos. 4 segundos en los que escuché su respiración cortarse, su mente intentando procesar lo imposible. 4 segundos en los que la sangre debió haberle subido a la cabeza como agua hirviendo en una olla sellada. Usted es... Su voz era irreconocible. El mismo hombre que minutos antes me había ofrecido $500 como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera alguien que debía agradecerle incluso las migajas, ahora apenas podía formar sílabas. Sí, dije con calma. Soy yo. Colgué. No hubo necesidad de más palabras. El silencio que cayó sobre esa sala de exposición fue más elocuente que cualquier discurso que yo pudiera haber dado. Los clientes que habían estado murmurando entre sí se quedaron inmóviles. El vendedor, ese mismo hombre que minutos antes me había llamado perdedor arruinado, abrió la boca y no salió nada. Solo aire. El señor Thorne bajó su teléfono con la lentitud de alguien que acaba de recibir una condena. Usted es el presidente, dijo. No era una pregunta, era la verbalización del horror. Presidente de sucursal, lo corregí. Aunque supongo que en este contexto el título exacto no cambia mucho las cosas, ¿verdad? Jax volvió a reír, esta vez con más fuerza, inclinándose hacia adelante como si el espectáculo lo divirtiera enormemente. Barnaby, chasqueó la lengua. Eres el hombre más desgraciado que he conocido en mi vida. Y mira que he conocido muchos desgraciados. El señor Thorne lo ignoró. Sus ojos estaban clavados en mí, y en ellos vi algo que no esperaba ver tan pronto. No ira, no arrogancia, sino miedo desnudo. El mismo miedo que debió sentir cuando entró a mi banco 3 días antes, arrastrando una deuda que lo estaba ahogando. Señor Sterling, comenzó. Y ya hasta la forma en que pronunció mi nombre había cambiado. Ya no era ese tono condescendiente de hombre que cree que el mundo le debe algo. Ahora era suave, casi untuoso. Señor Sterling, creo que ha habido un terrible malentendido hoy. Permítame explicarme. Ya me explicó suficiente. Lo interrumpí. Cuando me ofreció $500, cuando su vendedor me llamó perdedor, cuando intentó que firmara una exención para que no pudiera reclamar nada. Me metí la mano al bolsillo interior del saco y saqué la hoja que él mismo había guardado. La desdoblé frente a él con cuidado. ¿Recuerda este documento, señor Thorne? La cara del hombre se tensó. Dijiste que usaría mi propio bolígrafo, continué, mirándolo fijamente. Tomé uno del escritorio, del mismo tipo exacto que se usó cuando firmé el contrato original hace un mes. Porque verá, señor Thorne, yo soy del tipo de persona que nota los detalles. Levanté la hoja a la luz. Tinta termocrómica, invisible bajo el calor de una mano, pero perfectamente legible bajo luz ultravioleta. La firma de su vendedor está aquí, siempre estuvo aquí. El vendedor dio un paso atrás como si la hoja fuera un arma. La exención que acaba de guardar en su bolsillo, proseguí, también fue firmada con el mismo tipo de bolígrafo. Excepto que yo no usé tinta termocrómica. Usé el bolígrafo normal que tomé del escritorio. Lo que firmé es irrelevante, señor Thorne, porque la firma que puse no tiene ningún valor legal. Soy parte contratante en una disputa activa. Cualquier abogado de primer año lo sabe. El silencio en la sala era absoluto. Pero lo que sí vale, dije, es la grabación que hice de toda esta conversación desde el momento en que entré por esas puertas. El rostro del señor Thorne pasó del blanco al gris en menos de un segundo. Jax dejó de reír. El vendedor encontró finalmente su voz, aunque le salió quebrada. Eso no es legal sin consentimiento. Esta es una zona de 12 estados de consentimiento de un solo partido. Lo corté sin molestarlo en mirarlo. Yo soy una de las partes. Tengo todo el derecho legal del mundo. Guardé el teléfono. Tengo a su vendedor intentando coaccionarme para que acepte un préstamo usurario.
Tengo al señor Thorne intentando que firme una exención bajo pretextos fraudulentos. Y tengo, desde hace 3 días, el historial completo de una solicitud de préstamo de $2 millones que con mucho gusto puedo revisar con detalle esta tarde. El señor Thorne abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Qué quiere? Era la pregunta correcta. La primera inteligente que había hecho en todo el día. Lo miré durante un largo momento. Detrás de él, Jax y sus hombres esperaban en silencio, con los brazos cruzados, ya sin prisa, como si de repente hubieran decidido que el espectáculo valía la pena esperar. Los clientes en la sala contenían el aliento. El vendedor miraba el suelo. Lo que quiero, dije finalmente, es exactamente lo que pagué, el coche que compré, al precio que acordé, con el contrato que firmamos. Hice una pausa. Y una disculpa. El señor Thorne parpadeó. ¿Una disculpa? Una disculpa, repetí, frente a todos los que están aquí, porque me llamaron perdedor. Me ofrecieron limosna, e intentaron usar la ley para aplastarme cuando pensaban que yo no tenía forma de defenderme. Me acomodé el saco. Eso, señor Thorne, es lo que quiero. Por ahora. Por ahora. Las 2 palabras colgaron en el aire como una amenaza elegante. El hombre de la cicatriz exhaló lentamente. Luego, para mi sorpresa, asintió una vez en mi dirección, como si me estuviera otorgando algún tipo de reconocimiento tácito que no esperaba de alguien como él. El señor Thorne miró a su alrededor, los ojos de todos sobre él, la sala entera esperando. Y en ese momento, vi algo romperse dentro de Barnaby Thorne. No dramáticamente, no de golpe, sino de la misma forma silenciosa en que se rompe el hielo bajo el peso acumulado de demasiadas decisiones equivocadas. Sus hombros cayeron medio centímetro. Señor Sterling, comenzó, con una voz que ya no tenía nada de su arrogancia de antes. Pero justo cuando las palabras empezaban a formarse, la puerta de cristal se abrió de nuevo. Y esta vez, el que entró no era policía, ni acreedor, ni cliente. Era alguien que yo no esperaba ver aquí, alguien cuya presencia en ese concesionario cambiaba todo lo que creía saber sobre este día. Era Daniel Reyes, el vendedor original, el hombre que, según el señor Thorne, había renunciado. No venía solo. Llevaba bajo el brazo una carpeta manila gruesa, de esas que acumulan papeles durante semanas antes de que alguien se decida a abrirlas. Caminó directo hacia donde yo estaba, sin mirar al señor Thorne, sin mirar al vendedor, sin mirar a Jax ni a sus hombres. Me extendió la carpeta con las 2 manos, con la misma solemnidad de alguien entregando algo que sabe que tiene peso. Todo está ahí, dijo simplemente. Lo tomé. Gracias, Daniel. Fue la primera vez que el señor Thorne pronunció su nombre ese día, y lo hizo como si la palabra le quemara la boca. Reyes, ¿qué está haciendo aquí? Usted ya no trabaja para nosotros. Me despidieron. Lo corrigió Daniel con una calma que claramente había cultivado durante días. Hace 3 semanas, el día siguiente a que firmé el contrato con el señor Sterling, me dijeron que había cometido un error de procedimiento. Puso las comillas en el aire con los dedos. El error, al parecer, fue haberle ofrecido un precio justo a un cliente. El vendedor actual abrió la boca, pero Daniel lo ignoró por completo. Me llevé copias de todo, continuó señalando la carpeta. Por si acaso. 3 palabras que los hombres que creen ser intocables nunca consideran que alguien más pronunciará sobre ellos. Abrí la carpeta. Dentro había registros internos del concesionario, correos electrónicos impresos, y algo que me interesó especialmente. Un patrón. 34 contratos en efectivo firmados en los últimos 2 años, todos con precios por debajo del mercado. Todos renegociados después de que el vendedor original fuera reemplazado o despedido. Era un sistema. No un accidente, no un malentendido. Era una operación diseñada para limpiar contratos incómodos y reemplazarlos por préstamos de alto interés, usando como excusa firmas faltantes o documentación incompleta. El señor Thorne me miraba mientras yo hojeaba los papeles. Vi cómo sus ojos calculaban, intentaban medir cuánto daño podía hacer lo que yo tenía entre las manos. Vi el momento exacto en que llegó a su conclusión, porque fue el momento en que su expresión dejó de intentar ser amigable. Eso es propiedad del concesionario, dijo. Si Reyes se llevó documentos internos, hay implicaciones legales. Hay implicaciones legales, lo interrumpí. En 34 instancias de fraude contractual documentado. Sí. Cerré la carpeta. Coincido plenamente. Jax había dejado de prestar atención a Thorne. Me miraba a mí ahora, con esa expresión de hombre acostumbrado a evaluar situaciones de poder, recalculando quién en esta sala era realmente el peligroso. No dijo nada, solo esperaba. ¿Sabe cuánto tiempo llevo preparando este momento, señor Thorne? No respondió. No esperaba que lo hiciera. 3 semanas, dije. Desde el día que Daniel me llamó para contarme lo que había pasado. Me disculpó personalmente. Me dijo que le habían pedido que dejara la sección del vendedor en blanco en todas las copias que los clientes se llevaban, por precaución administrativa, según su jefe. Cuando se negó a hacer lo mismo con mi contrato, lo despidieron al día siguiente. Y yo, en lugar de llamar a un abogado de inmediato, decidí hacer algo distinto. Hice una pausa breve. Decidí venir a buscar mi coche. El señor Thorne entendió antes de que terminara la frase. Usted sabía exactamente lo que iba a pasar hoy. Tenía una hipótesis bastante sólida. Usted lo planeó todo. Su voz tenía ahora una textura extraña. No exactamente admiración. Más bien el reconocimiento tardío de alguien que acaba de darse cuenta de que lo que creyó que era un tablero de ajedrez, en realidad era una trampa. El bolígrafo que elegí del escritorio, dije. No fue al azar. Revisé los bolígrafos de este concesionario hace 2 semanas, cuando vine como cliente a ver otro modelo. Confirmé cuál era el estándar. Vine preparado con el mismo tipo. Saqué del bolsillo interior del saco una pequeña linterna ultravioleta, del tipo que los coleccionistas usan para verificar autenticidad de billetes. La encendí
y la pasé sobre la hoja de extensión que Thorne había guardado y luego dejado sobre el escritorio al sacar su teléfono. Las palabras que yo había escrito aparecieron perfectamente legibles bajo la luz violeta. No era la extensión que él creía haber guardado. Era una declaración detallada de los eventos del día, firmada por mí, lista para ser presentada como evidencia. El señor Thorne parpadeó varias veces. La cámara de mi teléfono, continué, ha estado transmitiendo en vivo desde que entré, no a ningún servidor privado. Levanté el teléfono. A la sala de reuniones del departamento legal de Riverside Bank. Han estado viendo esto en tiempo real. El vendedor se sentó en su propia silla. No por elección. Le fallaron las rodillas. Y Daniel, terminé, mirando al hombre que había tenido el coraje de llamarme hace 3 semanas, cuando habría sido más fácil simplemente seguir adelante con su vida. Tiene representación legal desde hace 2 semanas, financiada por una organización de protección al trabajador, con la que me puse en contacto personalmente. Su despido fue injustificado y está documentado. Ese es otro frente que usted, señor Thorne, tendrá que atender en los próximos días. Jax finalmente habló. Barnaby. La voz era baja, sin dramatismo. La voz de alguien que no necesita elevar el tono para que se le entienda. Me debes dinero desde hace 90 días. Y ahora me entero de que el préstamo del banco que ibas a usar para pagarme se acaba de complicar bastante. Se alisó la manga del saco. Necesito que reconsideres tu situación. El señor Thorne tenía el aspecto de un hombre parado en el centro de varios incendios simultáneos, sin extintor y con los zapatos derritiéndose. Señor Sterling, comenzó. Todavía no, lo detuve con calma. Todavía no es su turno de hablar, porque había algo más. Algo que ninguno de los presentes sabía aún, excepto yo. Algo que había puesto en marcha esa misma mañana, antes de entrar por esas puertas de cristal. 3 semanas de preparación no se reducen a bolígrafos, grabaciones y carpetas de evidencia. 3 semanas de preparación incluyen también una llamada, realizada 4 horas antes, a la oficina del fiscal de comercio del estado. Una llamada anónima, acompañada de un correo cifrado con documentación adjunta, que esa tarde, según me había confirmado mi contacto allí antes de cruzar el umbral del concesionario, había sido clasificada como denuncia activa bajo investigación preliminar. El señor Barnaby Thorne no lo sabía. El vendedor no lo sabía. Nadie en esa sala lo sabía. Y en ese instante, mientras miraba el rostro deshecho del dueño de ese concesionario, recordé algo que él mismo me había dicho menos de 1 hora antes, con esa sonrisa de hombre que cree que el mundo le pertenece. Una persona sabia sabe cuándo retirarse. Tuve que reconocerle algo a Barnaby Thorne. Había tenido razón. El problema era que ninguno de los dos habíamos estado hablando del mismo. Mi teléfono vibró. Era Marcus, mi gerente de crédito corporativo, el mismo al que había llamado al entrar por primera vez al concesionario, cuando todo esto parecía todavía una confrontación rutinaria. Lo puse en altavoz sin avisarle al señor Thorne. Señor Sterling, le confirmo que el desembolso del préstamo número 241 RB para el cliente Barnaby Thorne, concesionario Thorne Motors, ha sido suspendido de manera indefinida por decisión de presidencia de sucursal. El expediente ha sido marcado como bajo revisión de cumplimiento. Una pausa técnica. ¿Necesita algo más? No, Marcus, gracias. Colgué. El señor Thorne no se movió. Era como mirar a alguien que acaba de ver cómo el piso debajo de sus pies desaparece centímetro a centímetro, y todavía no ha decidido si caer o seguir fingiendo que está parado sobre algo sólido. Jax, en cambio, se movió bastante. 2 pasos hacia adelante. Sus hombres se redistribuyeron detrás de él con esa eficiencia silenciosa de gente que ha hecho esto antes. Barnaby, el préstamo se cayó. Jax, yo puedo. No puedes nada. La voz no era violenta. Era peor. Era definitiva. 90 días. Te di 90 días porque me dijiste que tenías el banco en el bolsillo. Una sonrisa sin humor. Resulta que el banco te tiene a ti en el bolsillo. Dame una semana más. Puedo conseguir otro financiamiento. Puedo... ¿Con qué garantía? Jax miró alrededor del salón. Las luces del techo sobre los coches relucientes, los escritorios de madera imitación caoba, las banderas del logo del concesionario colgando del techo. Porque lo que veo aquí es un negocio que le comete fraude a sus clientes y que tiene una denuncia activa ante la fiscalía. Se volvió a mí. Estoy resumiendo bien la situación, señor. Sterling. Asintió. ¿Qué nivel de problema legal tiene este hombre esta tarde? No estaba siendo irónico. Genuinamente quería una evaluación. Fraude contractual documentado en al menos 34 casos, respondí. Coacción. Posible conspiración si se demuestra que la práctica de firmas incompletas era política institucional. El despido improcedente de Daniel añade una demanda laboral. Hice una pausa. Y dependiendo de cómo clasifique la fiscalía la denuncia de esta mañana, podría sumarse investigación por prácticas comerciales engañosas sistemáticas. Jax procesó eso. Ajá. Se volvió hacia Thorne. 1 semana no te alcanza. El señor Thorne había dejado de intentar verse calmado. Estaba sudando visiblemente. Señor Sterling, por favor, hablemos como adultos. Lo que hizo mi vendedor fue inaceptable. Tiene toda la razón. Él actuó por iniciativa propia. Yo no sabía nada de... Tengo sus correos electrónicos, lo interrumpí. Firmados por usted. Instrucciones específicas sobre el procedimiento de las firmas. Toqué la carpeta de Daniel. Página 17. Hace 14 meses. El color que le quedaba al señor Thorne desapareció. El vendedor, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, se puso de pie de golpe. Yo solo seguía instrucciones. Usted me dijo que era procedimiento estándar. Lo señaló. Usted me dijo que los contratos en efectivo por debajo del margen siempre se renegociaban, que era parte del proceso. ¡Cállate! El señor Thorne giró hacia él con una ferocidad que traicionó todo lo que quedaba de su compostura. Pero el daño ya estaba hecho. Daniel, que había permanecido de pie junto a mí en silencio desde que llegó, sacó su propio teléfono y presionó pausa en una grabación. No dijo nada. Solo me miró y yo asentí ligeramente.
Eso era lo que le faltaba al expediente. La admisión del vendedor, en sus propias palabras, de que las instrucciones venían de arriba. El señor Thorne lo entendió en el mismo instante en que yo lo entendí. Vi cómo sus manos apretaban el borde del escritorio. Vi cómo la fachada de hombre exitoso, de propietario seguro de sí mismo, de mediador benevolente, se fracturaba de la misma manera en que se fractura el cristal, sin previo aviso, en todas las direcciones a la vez. ¿Qué quiere?, preguntó, y esta vez no había cálculo en la pregunta. Era genuina. Era la pregunta de alguien que ya no tiene fichas para negociar, y lo sabe. Ya se lo dije antes. Eso fue antes de todo esto. Señaló vagamente el espacio entre nosotros, como si esto pudiera resumirse en un gesto. ¿Qué quiere ahora? Me tomé un momento. No por efecto dramático, aunque entiendo que así debió parecerle, sino porque era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Lo mismo que antes, dije. El coche. Al precio acordado. Hice una pausa. Y que ninguno de los otros 33 clientes que pasaron por este proceso vuelva a recibir una llamada de este concesionario pidiéndoles que renegocien sus contratos. El señor Thorne parpadeó. ¿Eso es todo? Todavía no. Saqué mi teléfono por última vez. Abrí una aplicación que usamos internamente en el banco para gestión de expedientes y giré la pantalla para que la viera. Era el historial de su solicitud de préstamo. Los 2 millones. Cada detalle, cada garantía declarada, cada proyección financiera que su equipo había presentado. Su concesionario tiene una deuda operativa de aproximadamente $800,000, dije. El préstamo que solicitó era para cubrir eso y tener capital de trabajo adicional. Lo miré. Lo que significa que sin ese préstamo, y con una investigación de la Fiscalía activa, usted tiene entre 3 y 6 meses antes de que este lugar cierre. El señor Thorne no respondió. No podía. Daniel Reyes lleva 4 años trabajando aquí, continué. Conoce este negocio mejor que nadie. Sabe qué funciona y qué no. Me volví hacia Daniel. ¿Cuánto tiempo necesitarías para estabilizar las operaciones si tuvieras acceso a financiamiento adecuado y autoridad para limpiar los procesos internos? Daniel no esperaba la pregunta. Tardó un segundo. Con los recursos correctos, 6 meses para estabilizar. 1 año para que sea genuinamente rentable sin trucos. Me volví de nuevo al señor Thorne. Hay una tercera opción, dije. Además de la quiebra y la investigación criminal. Guardé el teléfono. Una reestructuración, auditada externamente, con Daniel como director operativo y con condiciones que yo supervisaré personalmente desde el banco. Lo miré fijamente. 34 contratos saneados. Compensación a los clientes afectados. Y usted, señor Thorne, con un rol reducido mientras se demuestra que las operaciones son limpias. El señor Thorne me miraba como si yo acabara de ofrecerle una cuerda en medio del océano, sin poder decidir si era salvavidas o trampa. Jack se aclaró la garganta. ¿Y mi dinero? Entra en la reestructuración como deuda prioritaria, respondí. Pagado en los primeros 90 días con los activos que se liberen. Jax consideró eso durante exactamente 4 segundos. Luego asintió una vez. El señor Thorne abrió la boca. Y fue entonces cuando las puertas de cristal se abrieron por tercera vez en esa tarde. Esta vez no era un acreedor. No era un aliado. No era nadie que yo hubiera calculado dentro de mis planes. Era una mujer con una placa al cinto, una grabadora en la mano y el logo de la Fiscalía Comercial del Estado bordado discretamente en el pecho izquierdo de su chaqueta. Detrás de ella, 2 hombres más con el mismo logo. Miró alrededor de la sala. Nos miró a todos. Finalmente sus ojos se detuvieron en mí. ¿Señor Sterling? Sí. Me indicaron que usted podría facilitarnos el acceso a ciertos documentos que acompañaron la denuncia de esta mañana. Sacó una tarjeta. Soy la agente Flores, unidad de fraude comercial. Una pausa profesional. Llegamos antes de lo habitual. Su denuncia fue marcada urgente. El señor Barnaby Thorne, dueño de Thorne Motors, presidente fallido de su propio destino, emitió un sonido que no era exactamente una palabra. Y yo entendí en ese momento que el tablero estaba completo. Solo faltaba el último movimiento. La agente Flores no necesitaba que yo le explicara mucho. Los documentos que le entregué esa mañana por correo cifrado ya lo decían todo. Pero hay algo que los documentos no pueden reproducir. Y es la expresión en el rostro de un hombre cuando entiende que el sistema que creyó poder manipular acaba de voltearse completamente en su contra, frente a sus propios clientes, frente a su acreedor, frente a un ex empleado que no tuvo miedo y frente a una agente del Estado que llegó 1 hora antes de lo que nadie esperaba. Eso, los documentos no lo capturan. Yo sí lo vi. Vi a Barnaby Thorne encoger de una forma que no tiene que ver con la postura ni con el tamaño físico. Vi cómo ese hombre que 3 días antes me había mirado desde el otro lado del escritorio, como si yo fuera un problema menor, como si yo fuera alguien que se resuelve con $500 en efectivo y una firma en una exención, intentó una última vez recomponerse. Agente Flores, dijo, con lo que le quedaba de voz de ejecutivo. Creo que hay un malentendido. Estábamos justamente llegando a un acuerdo. Señor Thorne, lo interrumpió ella sin alzar la vista de sus documentos. Tiene derecho a tener un abogado presente. Le recomiendo que lo llame ahora. Fin de la actuación. El vendedor ya estaba hablando con uno de los agentes en un rincón, con esa urgencia nerviosa de alguien que quiere ser el primero en decir su versión. Daniel Reyes entregó su copia de la carpeta y respondió preguntas con la misma calma con que había caminado hasta mí minutos antes. Sin prisa, sin miedo. Jax y sus hombres se retiraron silenciosamente hacia la salida. Tarea cumplida sin necesitar hacer absolutamente nada. Y yo me senté. No en el escritorio del vendedor. Me senté en una de las sillas para clientes, esas que están frente a los coches en exhibición, que los concesionarios ponen ahí para que la gente descanse mientras sueña con lo que va a comprar. Saqué el contrato original. Lo desdoblé sobre mis rodillas. La firma del vendedor anterior estaba ahí, perfectamente visible bajo la linterna ultravioleta que guardé de nuevo en el bolsillo. El precio. La fecha. Mi nombre. Todo exactamente como lo recordaba. $60,000 en efectivo. Un coche.
Un contrato. 3 semanas de preparación para algo que nunca debió ser tan complicado. La agente Flores se acercó a mí cuando terminó con Thorne. Señor Sterling, necesitamos su declaración formal. Podemos hacerlo aquí o en la oficina, como prefiera. Aquí está bien. Mientras daba mi declaración, escuché al señor Thorne al fondo de la sala, hablando en voz baja con alguien por teléfono, presumiblemente su abogado. No había rabia en su voz. Solo esa fatiga específica de quien ha estado cargando un edificio que siempre supo que era de cartón. Cuando terminé, la agente Flores guardó su grabadora. La investigación puede tomar varios meses. Pero con la documentación que proporcionó esta mañana, más lo que obtuvimos hoy, es uno de los expedientes mejor armados que he visto llegar a mi escritorio. Había 33 personas más que pasaron por lo mismo que yo, dije. Solo que la mayoría no tenían acceso a lo que yo tenía. Ella asintió. Lo entendió. Antes de salir, se acercó al señor Thorne y le comunicó formalmente que el concesionario quedaría bajo supervisión mientras duraba la investigación preliminar. Thorne escuchó. Firmó lo que tuvo que firmar. No habló más. El gerente de turno, que durante toda la tarde había permanecido invisible en algún rincón de las oficinas traseras, apareció finalmente con las llaves del coche. Me las extendió con las 2 manos, ligeramente inclinado, sin decir una sola palabra. Las tomé. Salí por las puertas de cristal. El coche estaba en el lote, exactamente donde había estado durante semanas, esperando que alguien viniera a buscarlo. Me senté al volante. El cuero olía a nuevo. El tablero era exactamente lo que había elegido. Encendí el motor y lo escuché arrancar con esa suavidad que tienen las cosas que están bien hechas. Antes de salir del estacionamiento, miré por el espejo retrovisor. El señor Thorne estaba de pie en la entrada del concesionario, viendo cómo me iba. No había rabia en su expresión. Tampoco humillación, al menos no de la superficial. Era algo más parecido a la comprensión tardía, el gesto de alguien que finalmente entiende lo que perdió y que no fue el dinero. Aceleré. Hay algo que aprendí ese día, y no tiene que ver con contratos, ni con abogados, ni con grabaciones ocultas. Tiene que ver con lo que pasa cuando alguien decide que tú eres pequeño. El señor Thorne nunca me vio. Me miró, sí, muchas veces. Me miró cuando le ofrecí $500. Me miró cuando me llamó joven ingenuo. Me miró cuando creyó que había ganado. Pero nunca me vio. Nunca se preguntó quién era yo antes de decidir quién podía hacerme. Y eso, exactamente eso, fue su error más costoso. No el fraude. No los correos electrónicos comprometedores. No haber despedido a Daniel. Su error fue asumir que la persona frente a él valía menos de lo que el traje que llevaba puesto sugería. Fue decidir, en los primeros 10 segundos, que yo era alguien que se podía aplastar. La arrogancia no es solo un defecto de carácter. Es un punto ciego estratégico. Es la convicción de que el poder que tienes hoy es permanente, de que las personas que crees inferiores no tienen historia, no tienen recursos, no tienen paciencia. Yo tuve los 3. Y conduje a casa en el coche que siempre fue mío.